Hola, soy Federico Larroca. Bueno, acá estamos con otro video más de historia. Vamos a empezar a hablar en este video sobre lo que es la Revolución Rusa, por qué es importante, de dónde sale y bien, quiero llegar por lo menos a cubrir hasta la Revolución de Febrero en 1917. Sin más, comenzamos. Unas pequeñas aclaraciones preliminares antes de empezar a entender bien cómo empieza la Revolución Rusa, qué es, y voy a estar siempre haciendo referencia a la revolución, no sé, porque siempre en la clase lo vemos de esa manera, ¿no? Personas peleando por un cambio social dentro de un modelo de país, dentro de un modelo mundial. Entonces, quiero aclarar que yo no voy a tomar ningún tipo de posición, no voy a brindar ningún tipo de punto de vista, voy a ser 100% objetivo a la hora de hablar sobre los hechos. No quiero poner no quiero decir nada que tenga que ver con ningún tema político, nada, sino solo analizar bien cómo es la Revolución Rusa y su impacto y qué procesos se van dando a lo largo de la historia, ¿no? Eso es lo más importante para mí de la historia, intentar analizar los procesos y cómo se dan las cosas y qué cosa lleva a una, qué cosa lleva a la otra, así y demás. Pero por eso, aclaro, no quiero dar ningún tipo de política. Ya sé que el socialismo, marxismo, toda esta corriente de la izquierda suele ser muy política o politizada. Yo me quiero remitir a los hechos, facts, a las cosas que pasaron, nada más. Bien, entonces, ¿qué es lo que comienza con la revolución? Podemos ir bastante atrás, ir a 1891 más o menos, con Alejandro II, que es el abuelo de Nicolás II, que ya vamos a ver quién es, que implementa algunas reformas, ya sea en el apartado de la educación, con la libertad de cátedra, con una mayor incentivación al desarrollo de escuelas y de universidades, un nuevo código penal que está basado en el francés. ¿Se acuerdan? El derecho continental que vimos, como es un multiverso tenemos dentro de los videos. Bueno, el derecho continental que habíamos visto hace un tiempo es el francés. Una reforma en el ejército, una actualización del ejército con más armas, con una ampliación, una organización por parte de Alejandro II, pero lo más importante, se da la abolición de la servidumbre. Si bien ya sabemos que la Revolución Francesa es en 1789 y marca el fin de toda monarquía a nivel mundial, bueno, en Rusia todavía no. En Rusia llegan tarde, llegan las cosas 100 años después. O sea, así increíble es el país. O sea, seguía siendo el reino de Rusia, con una familia, la familia Romanov, o Romanov, como dicen algunos acá, la misma familia que venía gobernando hace más de 300, 500 años. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la abolición de la servidumbre? ¿Y qué estaba intentando hacer Alejandro II? Claramente Alejandro II se estaba dando cuenta que el país estaba quedando atrasado. Entonces busca industrializar Rusia, de alguna manera el imperio ruso. Y él entiende que para poder industrializar de mejor manera tendría que otorgarle derechos a las personas, ya sea derechos a la educación y demás cosas, para conciliar una sociedad que estaba bastante friccionada y bastante desigual a nivel general, ¿no? Entonces la abolición de la servidumbre hace que una gran cantidad de campesinos decline, o una gran cantidad de campesinos se muden a las fábricas, a las ciudades, que haya una migración del campo a las ciudades, aunque aún así podemos decir que un 80 o un 90% de la población seguían siendo campesinos. Después hay una cláusula que yo otorgo un derecho, pero también estoy quitando otro. Entonces, para poder conciliar a las personas dueñas, pues entiendan que siguen siendo siervos, a los dueños de los siervos se les tiene que dar una indemnización económica, que estos siervos o ex siervos tengan que pagarles de alguna manera, ya sea trabajando o demás. Pero por lo menos había una idea de escala social, un ascenso social, ¿no? Entonces surgen las clases urbanas obreras, premarxistas, presocialistas, todo este grupo o este cúmulo urbano ya empieza, ¿no? Estas masas más revolucionarias contra la monarquía, contra las grandes clases sociales, comienzan con esta migración, con esta obtención de derechos. Entonces, nuestra manera de verlo, y como Fitzpatrick lo piensa, ¿no?, es toda la revolución rusa, la revolución comienza con la abolición de la servidumbre. Y aquí se dan
un surgimiento de nuevos grupos políticos y sociales. Está lo que se llama la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es una élite, es unas clases medias altas, propias del reino ruso. Un grupo de jóvenes que se van a Europa a estudiar, por ejemplo está el príncipe Yusupov y demás, que bueno, después asesina a Rasputin y demás, y estas clases sociales altas que se van a estudiar por Europa comienzan a adquirir ideas de democracias, cosas que ven que en el resto del mundo ya no hay regímenes o un régimen como hay en Rusia todavía. Entonces empiezan a haber grandes críticos del régimen zarista o de los zares. Por si no sabían, allá en Rusia en vez de haber reyes hay zares, que es literalmente lo mismo. Los zares son como los reyes, tienen una familia real, está la zarina que es la esposa y demás. Eso estaba en esa época. Hoy en día, como bien sabemos, Rusia ya es una república, o algo dicen una federación, pero bueno, tiene bastantes cosas de lo que es una república. La Federación Rusa tiene muchas cosas de una república, tiene su presidente y demás, que es Vladimir Putin, que está hace bastantes años. Entonces sí, la Federación Rusa. Pero tiene como una democracia, podemos decir, hay elecciones, ya no es que hay una familia real que hay que mantener y demás. Con eso me refería como república. Tiene bastantes elementos democráticos. Entonces, de este grupo de la inteligencia surgen subgrupos. Están los populistas, que serían más como unos nacionalistas que idealizan las tradiciones rurales y son por ahora los más radicales, a diferencia de los socialistas marxistas, ¿no? Que llevan adelante acciones terroristas, ¿no? Contra el zarismo, varios intentos de golpe de Estado fallidos y demás. Después están los liberales, ¿no? Los liberales siempre en el sentido político, que buscan una monarquía constitucional, muy parecida a Francia, y un cambio de gobierno de manera totalmente pacífica y legal. Y por último están los que van a protagonizar la revolución, los socialistas marxistas, que a partir de 1903 se subdividen en los que son los bolcheviques y los mencheviques. Los bolcheviques intentan ser como los representantes de la mayoría y están liderados por Lenin, un actor importante, bueno, un actor sumamente importante de lo que va a ser la revolución. Son bases totalmente obreras, militantes de la revolución inmediata, y tienen algunos elementos un poquito más radicales, más violentos que los otros socialistas, que son más moderados, los mencheviques. Además, estas bases obreras conforman los grupos en total, pero son liderados por gente de la burguesía, ¿no? Siempre que digo burguesía me refiero a las clases medias o medias altas, la inteligencia, ¿no? Después están dentro de este grupo de los socialistas marxistas están los mencheviques, como dije, que son mucho más moderados que ellos y tienen todavía una mayor vinculación con la clase media, una mayor representación. Todos los socialistas apoyan la industrialización, pero quieren una revolución del proletariado, ¿no? Proletariado es como los trabajadores de las fábricas, algo que hoy en día en el discurso argentino lo vemos bastante, ¿no? Como la revolución de los trabajadores sale de ahí, ¿no? De la terminología esta marxista de proletariado y de los capitalistas o los dueños del capital, sean las fábricas. Está esta idea de que hay mucha desigualdad, entonces los trabajadores deben tomar el poder y deben hacerse de los medios de producción y se deben masificar, debe haber colectivizaciones y demás. Ya sabemos que desde muchos años los gobiernos socialistas no se llevan para nada bien con los dueños de los campos, o los que llaman kulaks, que serán los enemigos constantes de los socialistas. Pasamos a la siguiente. Entonces, esas serían como unas aclaraciones preliminares de qué es lo que surge. Ahora vamos con el comienzo de la Revolución Rusa. Entonces, como dije antes, hasta 1917-1918 había un reino, el reino de Rusia, que era gobernado por una familia real, una monarquía totalmente absoluta, y una de las pocas que estaban en pie. Yo podría decir la única, que era un país bastante grande, Rusia. Como sabemos, Rusia es el país más grande de todos, ¿no? Entonces, Rusia o el Imperio Ruso intenta como ampliar su territorio, ya que habían algunos problemas sociales, y que no tienen mejor idea que enfrentarse con Japón, un país relativamente débil. Rusia tenía el ejército más grande del mundo, o por lo menos de Europa, muy numeroso, y todos pensaban que iba a ser una guerra totalmente fácil y ganable, ¿no? En Manchuria y Corea. En 1904 Rusia pierde y se toma como lo es una derrota moral, y hay una debacle del sentimiento nacional,
hay una crisis económica muy severa dentro de Rusia y empiezan a haber movimientos contra el propio gobierno, contra la monarquía, ya que se pensaba que iba a ser una victoria muy fácil por parte del Imperio Ruso, pero no pasa eso. Entonces se empieza a generar un movimiento nacionalista contra los rusos y demás, ¿no? Entonces la oposición empieza a formarse justo de lo que viene esta derrota, ¿no? De esta derrota militar. Se toma una derrota nacional, puramente individualista y demás. Entonces hay levantamientos urbanos y campesinos. Y no tiene mejor idea el gobierno que reprimir. Reprimir fuertemente, el 22 de enero en Petersburg. Entonces, además de que se da la derrota definitiva contra Japón. Entonces esta represión devastadora en lo que se denomina el Domingo Sangriento. Sabemos que, podemos decir a ciencia cierta, que esta obtención de derechos en 1891 y esta derrota contra Japón da el comienzo total de la revolución rusa en nuestra manera, ¿no? Hay más de 1000 bajas y hay una movilización de más de 200.000, 250.000 obreros y campesinos a lo largo y ancho del país. Estas protestas se dan en Petersburg. Petersburg es, o Pitcher como se le dice hoy en día, es San Petersburgo, una ciudad muy muy importante más allá de Moscú. Se puede decir que es la segunda ciudad más importante de Rusia. Muy lindo país Rusia, igual, si algún día se va. Hay unos grandes resentimientos contra el zar por esta derrota y se toma como una derrota meramente moral. Y se dice que el propio gobierno se hace un sabotaje para perjudicar al país en general. Parece una victoria simple, como dije, y toda Europa creía que iba a ganar Rusia. Entonces, a partir de esto, de esta represión masiva y demás huelgas posteriores, se forman lo que son los soviets, que es el Consejo de Trabajadores. Son los nuevos actores políticos. Y en el soviet de Petersburg va a haber una persona muy importante que está gobernando y ser como un actor político y social muy importante, que es Lev Trotsky. O Lev es león, es como el nombre de león literalmente, o el nombre o el animal en sí, el león Trotsky. Un socialista y muy importante a lo largo de toda la historia, que seguramente muchos de ustedes hayan escuchado hablar. Entonces, ante esto, Nicolás decide crear un parlamento, una nueva asamblea que se llama Duma, la Duma. Una asamblea limitada que se rige por llamados del propio zar y tiene una capacidad de disolución por parte de él. Él puede decidir cuándo disolver el zar, estas asambleas. Duma, yo lo escribí en ruso justamente, viene de la palabra dumait. Dumait es pensar, ¿no? Es como el verbo de pensar. Y Duma es pensamiento, justamente. Entonces, Duma significaría como pensamiento, y era esta asamblea en donde distintos representantes iban a poder tomar decisiones y hacerle sugerencias al zar, que las tomaba o las sacaba. Pero fue como una jugarreta del zar, y en 1906 disuelve esta asamblea y genera muchísimo malestar social y más protestas y huelgas. Entonces Vichy, que es el primer ministro hasta 1906, genera como una industrialización a lo largo y ancho del país. Introduce lo que es el patrón oro. Como hoy en día, si quieren saber, nosotros en Argentina tenemos el patrón dólar, que es como cada vez que emitimos la moneda nos regimos por el respaldo dólar. Bueno, en Rusia ya se introduce lo que es el patrón oro, económicamente hablando, y reformas sociales y también económicas. Entonces Vichy intenta hacer reformas para intentar calmar el malestar social, pero le sale mal y lo echan en 1906. Entonces Rusia pasa unos años relativamente tranquilos, aunque la Duma sigue haciendo de las suyas y los soviets empiezan a ganar más y más poder dentro de Rusia. Entonces se da lo que es el conflicto de la Primera Guerra Mundial en 1914. Rusia participa de 1914 a 1917 originalmente, pero podemos decir hasta 1918, que es cuando se da el pacto de Brest-Litovsk. Rusia tiene un ejército muy numeroso, pero tiene una muy mala tecnología y armamentísticamente hablando sufre mucho por ello, y no posee como buenas armas y demás. Hay muchas bajas y derrotas contra Alemania. Entonces se le genera una situación social muy pero muy complicada. Aunque, como se recordarán, como era en Alemania, se da un fervor patriótico muy grande que une a todos los partidos políticos menos los socialistas más radicales, específicamente Lenin y esa corriente de los bolcheviques.
El zar Nicolás, sin mucha experiencia militar, o digamos nula, él va a la guerra y deja a cargo a su esposa del gobierno. Si bien él no era un gran gestor, su esposa muchísimo menos. Entonces aparece un personaje bastante extraño, bastante oscuro y bastante, sí, podemos decir raro, ¿no? Que es Rasputin. Rasputin, una suerte de, ¿cómo decir?, hechicero, mago, un enviado de Jesús, no sé. Está todo ese tema religioso y un tema bastante oscuro de su personalidad, de una persona que es promiscua, podemos decir. O sea, hay muchas leyendas, muchos mitos que, si quieren ver una persona muy rara y conocer historias bastante extrañas, recomiendo leer un poco de la biografía de Rasputin, y si a alguien le interesa, meterse en eso. Aparece este personaje que se une bastante al gobierno y comanda con la esposa, la zarina, el gobierno, y hace bastantes sugerencias, lo que genera bastante resentimiento por parte de los mencheviques, que los mencheviques eran como los que dominaban el Partido Socialista en la época. Lo que lleva un poco a un cierto golpe de estado, y en diciembre de 1916 se da lo que es el asesinato de Rasputin por parte de Yusupov y otros aristócratas que estaban totalmente en contra del gobierno zarista, porque había tomado como un giro bastante, como podemos decir, raro, bastante violento. Entonces, la Primera Guerra Mundial, cito a Fitzpatrick, expone e incrementa la vulnerabilidad del antiguo régimen ruso. Es una excusa más para empezar a dar lo que es la revolución. Y esto da como la antesala de la revolución de febrero de 1917. Hay huelgas de obreros y mujeres por el Día de la Mujer, en 23 de febrero de 1917, y se da lo que es la marcha por el pan. Ahí, como ven a la izquierda, yo hice como un pequeño juego de izquierda a derecha, ¿no? O de, bueno, en realidad, como ustedes, si fuese al revés, sería derecha a izquierda. Trotsky debería estar como el más a la izquierda de todos, después está Lenin, después está el zar, y Rasputin, que es el más violento, el más raro de todos, que estaba más como en el otro extremo de Trotsky, sería como en un juego de quién es más moderado y quién es más extremo en sus distintas posiciones, ¿no? Tenemos como extremismos de un lado a otro. Como muchos personajes muy raros que recomiendo como interesante, y ver cómo es las biografías de estas personas. Estos serían como algunos de los actores más importantes de la Revolución Rusa. Y ahora pasamos a la Revolución de febrero de 1917, que en medio de las protestas estas de febrero a las que hice referencia, se genera un malestar social sin precedentes. Y se empieza una pequeña disputa entre manifestantes y la policía. Al principio no hay bajas, después sí empiezan a haber bajas de ambos lados, y el zar busca reprimir, pero justamente se le empieza a dar vuelta a su fuerza de confianza, ya sea el ejército y la policía, que ya sin más autoridad y más se alían con los manifestantes. Entonces Nicolás II disuelve la Duma y llama a realizar un comité interno de emergencia para frenar todo este malestar social inmenso y gigante. Entonces se da lo que es el principal foco de las manifestaciones en Petrogrado, hoy en día San Petersburgo, como dije, y el zar se va de Petrogrado y se mueve como a una casa de verano con su familia, se van y se intentan alejar de todo este tumulto y dejan a cargo a la Duma y a los soviets para que intenten calmar este malestar social. Entonces un grupo de militantes le aconseja fuertemente al zar que abdique y que haya un cambio en la propia monarquía. Entonces se supone que Alexei iba a asumir, pero como era el hijo y tenía tan solo 11 y 12 años, claramente no iba a pasar esto. Finalmente, el 2 de marzo del año 1917, se busca que el hermano menor de Nicolás, Miguel, asuma, pero él mismo abdica, ¿no? Nicolás II. Entonces asume un gobierno provisional unos días después, liberal en el sentido político, y se anuncia una futura convocatoria para realizar una Asamblea Nacional Constituyente, aunque esa constitución se dará recién en 1922 con los bolcheviques al poder. Entonces se da lo que es el primer gobierno del VOV, que sería el primer gobierno provisional, habrán dos nada más, en febrero y marzo de 1917. Los personajes principales de la revolución no estaban en Rusia, ¿no? Había un gobierno muy débil políticamente hablando que rivaliza con los propios soviets. Posteriormente asume Kerensky, que hasta ese momento era el vicepresidente de los soviets, aunque también él era social revolucionario bastante más
de izquierda que el VOV, y este gobierno prosigue la guerra para evitar otra derrota moral y demora lo que es la reunión de la Asamblea Nacional Constituyente, que si bien volvemos a hacer referencia a este multiverso de revoluciones, la Asamblea Nacional Constituyente, ¿a qué le suena? Sí, a la Revolución Francesa. Se van repitiendo estos patrones. Kerensky rivaliza con los soviets nuevamente, específicamente con el soviet de Petrogrado, y esta parte de los mencheviques no está claramente a favor de los bolcheviques y se genera una gran fricción dentro del Partido Socialista. Entonces sabemos que Trotsky se pasa de los mencheviques a los bolcheviques. Entonces dentro del soviet de Petrogrado ya se transforman en un punto importante de bolcheviques. Los mencheviques aún así dominan el Partido Socialista, ¿no? Los mencheviques son muchos más que los bolcheviques. Ahí es donde se da lo que es la Revolución de Febrero de 1917 con la abdicación de justamente del zar Nicolás II, y asume este gobierno provisional que tendrá bastantes problemas políticos a futuro, y esta disputa con los bolcheviques por quién toma el poder. Como sabemos, en 1917, en octubre, se dará la toma del poder de los bolcheviques para ahora sí llevar adelante lo que es la revolución rusa en 1917 y posteriormente en 1918 comenzar con el gobierno bolchevique. Básicamente ahí puse una foto de Kerensky y de cómo empieza establemente y se empieza a caer metafóricamente hablando. Entonces, eso sería todo del video. Espero que les haya gustado y ya seguiré con más Revolución Rusa a futuro. Nos vemos posteriormente. Hasta luego.